Hace unas semanas estaba aquí compartiendo una palabra que Dios nos dio y le quisimos poner el nombre de la predicación y le pusimos no volver atrás. Siento que Dios nos quiere seguir desarrollando este tema, esta prédica, y por eso quiero compartir la continuación de esa prédica que vimos hace unos días, y esta la titulamos No volver atrás 2. Pero para que no se sientan como entrando en la segunda parte de una película que no conocen, la primera parte, porque sé que muchos no han tenido la oportunidad de oírla, les voy a contar, y para ponerlos en contexto, un poco acerca de la primera prédica. Está en Juan 3 del 1 al 7 y lo voy a leer. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Este tema nace de testimonios de personas que llevan 5, 10, 15 años aquí en la iglesia y en este lugar han sido restaurados, aceptados, amados, han recibido todo lo que necesitaban. Personas que han podido experimentar el amor de Dios y que durante muchos años disfrutaron de estos beneficios de Dios, hasta que un día han decidido dejar la iglesia e irse detrás de impulsos naturales de placer y de hacer una vida alejada de la iglesia, alejada de Dios. Una vida, según esas personas, una vida normal como la de las demás personas. Esta historia la hemos visto que se está repitiendo, inclusive son historias de líderes que después de muchos años simplemente han decidido dejarlo todo atrás. La historia se repite, inicia cuando personas llegan a la iglesia con una necesidad, la necesidad de Dios, y en búsqueda de respuestas. Una vez aquí en la iglesia deciden creer y se involucran en la iglesia y se comprometen un poco más. Dios empieza a actuar en sus vidas y pueden ver que su vida va mejorando. Viendo esto deciden profundizar más, meterse en cursos, inscribirse en los programas que tiene la iglesia y se involucran cada vez más y Dios sigue actuando. Todo esto sigue avanzando hasta que llega un punto en que las personas simplemente no quieren más. Deciden que es suficiente y toman la decisión de dejar la iglesia e irse detrás de las cosas del mundo. La mayoría de estas personas en busca de placeres y de cosas que Dios nunca hubiera aprobado o aprobaría. Es como si las personas solo quisieran las cosas buenas de Dios y no quieren cumplir con las condiciones de Dios para disfrutar de estos beneficios. Decíamos que es como si el cristianismo fuera un vestido que me pongo y lo uso por un tiempo, pero cuando pasa de moda o ya no me gusta, simplemente no lo uso más y me lo quito y lo dejo de usar. Lamentablemente, este vestido, cuando uno se lo quita, deja ver el mismo hombre que era cuando empezó a usar esta vestidura. Esto nos hace pensar y reflexionar que tal vez muchas personas que están acá pueden estar pasando por lo mismo. Es como ese ser cristiano, como esa prenda que uno usa y en el exterior podemos ver una persona que es un cristiano, es como un cristiano, pero oculta lo que hay por debajo. Lo peor es que esta vestidura la podemos usar por muchos años. Y los testimonios nos muestran de personas 5, 10, 15 años usando esta vestidura y simplemente después piensan que es tiempo de quitársela y volver a ser el mismo hombre que antes era. Es una lucha entre el hombre que algún día fui y el hombre que Dios quiere que sea.
Lo que no nos damos cuenta es que en esta lucha está participando el diablo. Y recuerden que el diablo es experto en lograr meter pensamientos que nos hacen creer que estos pensamientos son nuestros. Pensamientos como, uy, esta iglesia son muy intensos, o aquí no dejan hacer nada rico, aquí en la iglesia no se puede uno divertir, no dejan tomar, no dejan fumar, o el mundo está lleno de cosas espectaculares y me las estoy perdiendo simplemente por estar dentro de la iglesia. O simplemente deciden perseguir sus sueños como si la iglesia fuera el obstáculo para el cumplimiento de esos sueños. Y cuando digo iglesia, viene Dios incluido, en otras palabras, terminan alejándose de Dios. Hay un tema en esto que me gusta a mí dar y dice: somos adoptados y tenemos un nuevo apellido. Para ilustrarlos, en mi casa, mi hija mucho tiempo duró pidiéndonos a nosotros un perrito. Y en un cumpleaños decidimos comprar el perrito y nos lo entregaron, un perrito de creo que escasos meses tenía, estaba todavía chiquito, indefenso, y decidimos ponerle Brownie, así se llama nuestro perrito. Ya tiene casi 2 años, eso ha sido un lío entrenar a ese perrito, pero si hay algo que ese perrito tiene es que es igualito a nosotros, es igualito a mi familia. Mi esposa me pregunta: ¿por qué este perro es tan consentido? Y yo le pregunto: a ver, mi esposa es igualita. Y este perro realmente es igualito a nosotros, se comporta con nosotros, ya nos conoce nuestras costumbres, etc. Hoy muchos jóvenes tienen la oportunidad de nacer en hogares cristianos y es una bendición que Dios sea todo lo que han conocido en su vida. Pero no es lo mismo si Dios llega después de haber conocido durante mucho tiempo el mundo. Es como si este perrito Brownie hubiera llegado de 2 años a nuestra casa. Claramente va a llegar a una casa donde no es su familia y le va a costar un tiempo adaptarse, acomodarse. Y su sentimiento inicial es de un ser adoptado. También le contaba que hace unos días tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que no veía desde mi juventud, hace muchos años. Y como sucede en estas circunstancias, uno empieza a preguntar a las personas: ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es de la vida de este otro? ¿Cómo están todas estas personas? Altas, flacas, calvas, canosas, ¿qué ha pasado? Y empieza uno como a acordarse de todas esas situaciones que vivíamos en ese tiempo. Ahora aquí hago un paréntesis. Les cuento que en mi caso, cuando yo decidí volverme cristiano, yo simplemente me desaparecí de la faz de la tierra para mis amigos del momento y de todo ese grupo que yo pertenecía. Yo sabía que en ese momento no podía entregarme a Dios y seguir siendo la misma persona que era antes, o siguiendo ser parte de estos amigos que tenía, que me mantenían como un hombre mundano. Pero al hablar con este amigo, volvieron esos recuerdos agradables. Y ahí está una de las mentiras del diablo, porque Dios siempre nos hace recordar de esos momentos agradables, pero no nos acordamos de lo malo que estábamos. Sentimientos como: ¿por qué hice esto? ¿Qué fue lo que pasó? Si esta gente era tan querida, tan buena gente, tan rico que la pasábamos, ¿por qué yo hice todo eso? Lo que no recordé de inmediato era que en ese tiempo yo estaba caminando un camino de muerte. Pero el pensamiento agradable quedó ahí, fui contemplativo con él. Pero ahí fue cuando el Espíritu Santo me llevó a discernir esos pensamientos y me di cuenta que era un plan del enemigo que me quería hacer retroceder. Pues resulta que si hay una persona que se siente adoptada, soy yo. Yo fui adoptado por Dios. Cuando mi vida estaba totalmente en el fondo, mis malas decisiones, mis faltantes, hicieron que Dios fuera el que me recogiera y el que me trajera aquí a la iglesia, y me transformó y me convirtió en una persona con propósito. Yo puedo decir que Él me adoptó y me dio una nueva identidad y me dio un nuevo apellido, espiritualmente hablando. No simplemente me puso una vestidura, Él mismo me transformó.
me dio una familia y un nuevo nombre. Este concepto es tan poderoso que si usted le pregunta a una persona que me conoció en mi juventud y le pregunta quién es Juan Pablo Landines, y le pregunta a una persona que me conoce hoy en día en la iglesia quién es Juan Pablo Landines, se va a dar cuenta que están describiendo a dos personas totalmente diferentes. Haga lo que haga, yo no voy a perder mi apellido, pero después de haber nacido de nuevo en Cristo, pase lo que pase, haga lo que haga, yo nunca voy a dejar de ser un hijo de Dios. Yo ya no puedo quitarme a Dios de la cabeza. Mi vida es inconcebible sin Dios. Realmente yo no sé vivir sin Dios. Y esto es lo que me lleva a pensar, bueno, ¿cómo es posible que suceda esto? Que personas, después de tanto tiempo, decidan y hayan vuelto atrás y ya no estén hoy en la iglesia, y después de todos los años que disfrutaron acá, estén viviendo como una persona mundana, como si nunca hubiera conocido de Dios. ¿Cómo es posible todo esto? Pues primero, en Juan 3, 9 y 16 encontramos el concepto de nacer de nuevo. Y dice la Biblia en Juan 3, 9, ¿cómo es posible esto?, pregunta Nicodemo, y pregunto yo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán cuando les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ahí sigue el famoso versículo de Juan 3:16 que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Iglesia, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejarnos adoptar por Cristo. Tenemos que cambiar nuestro apellido espiritual. Esto implica cambiar de estilo de vida, implica cambiar de vida. No vivir bajo los parámetros del mundo, porque ya no somos de este mundo, somos simplemente extranjeros esperando volver al lugar que pertenecemos. No se olviden que el mundo allá afuera es un engaño. Dios no es un vestido que yo simplemente me pongo y me quito cuando conviene más. Si usted en esta mañana se siente así, es tal vez momento que permita que Dios entre en su vida y usted realmente nazca de nuevo. Y usted puede decir, hoy yo he nacido de nuevo. Pruebas de esto es que usted realmente no vuelve a ser igual a lo que era antes. Pues si Dios está pidiendo que nazcamos de nuevo, ¿qué sigue después de nacer de nuevo? Porque otros podrán decir, yo ya nací, pero ¿qué sigue? Y lo segundo que vemos es que Dios nos está llamando a un lugar. Y este punto lo que vemos es, habla de un río. Ezequiel 47 del 3 al 5 identifica este río y lo llama el río de la sanidad. Y vamos a leer Ezequiel 47, 3, dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo. Aquí vemos que Ezequiel nos trae una enseñanza en donde Dios nos muestra que nos quiere llevar a un lugar. Quiere que nos metamos en este río. Es un río, es un camino hacia el río donde no debería haber un camino de regreso. No deberíamos volver atrás.
sucede mucho es que cuando entramos y vemos el río que empieza a subir, empezamos a sentir la corriente de este río, sentimos la necesidad de volver. Pero Dios quiere que nos sigamos metiendo hasta que ya no podamos caminar. Pero la sensación natural, humana, es que no es una experiencia fácil para nosotros. Recordaba que hace unos años fuimos a un parque de agua y me acuerdo que había algo que se llamaba ahí el Lazy River o el río de los perezosos. Y era un río hecho ahí, obviamente, que permitía que las personas que estaban ahí se montaran en unos flotadores, y este río lo llevaba como 200 metros dando una vuelta, y usted estaba ahí delicioso montado dando vueltas por ese río, descansando, y había todos los perezosos montados ahí delicioso. Pero por un momento me detuve a pensar, bueno, ¿cómo funciona esto? Porque daba la vuelta y todo el mundo podía estar fluyendo a través de este río. Y cuando me bajé me di cuenta de qué es lo que pasaba de abajo. Había unas fuentes muy poderosas que empujaban la corriente para que se pudiera mantener el flujo de agua. Y cuando uno se baja, siente la fuerza de esa corriente y se lo llevaba. Y todo el mundo que trataba de bajar era chistosísimo porque se caía, tragaba agua y todo. Y como estaban bajando todos medio dormidos porque llevaban ahí dando vueltas poco de tiempo, se daban cuenta de la fuerza del poder y se asustaban y querían salir corriendo. Y ahí puede uno darse cuenta tal vez cuál es el sentimiento de un río con mucho caudal y con mucha corriente. Pero Ezequiel nos sigue hablando ahí y nos plantea por qué tenemos que entrar en ese río. Ezequiel 47:8 dice: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y más adelante, en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 47 hasta el 12, dice: el Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Tenemos que confiar que Dios nos va a llevar por esa corriente, que nos va a llegar a un lugar bueno. Este es un mensaje de esperanza que Dios nos regala, que nos da, pero que solamente es posible si lo vemos a través de los ojos espirituales, con los ojos del corazón. En lo natural es difícil poder ver que este río realmente nos lleve a un lugar bueno. Pero sí, por un lado está Dios diciéndonos, hay que nacer de nuevo. Quiero llevarlos a través de este río que escribe Ezequiel. Mi pregunta en este punto es: bueno, Dios, todo esto suena muy bien, pero ¿qué es lo que hay realmente al otro lado del río? ¿Por qué nos quieres llevar hacia allá? Porque claramente sabemos que el río no es el final, no es el único propósito. Ahí vemos que en la Biblia Dios nos muestra dos historias y me hace ver estas dos historias que tienen que ver con Dios y haciendo Él que superemos barreras de agua. La historia, una de las historias es la de Noé y la otra es la de Moisés. Y todos conocemos esta historia, pero me llama la atención en particular cómo pasan estas dos pruebas, estas dos personas. En el caso de Moisés, todos recordamos que en la necesidad de Moisés, Dios hace una manifestación espectacular de poder y abre los mares en dos y permite que el pueblo y Moisés pase al otro lado donde había seguridad, donde estaba la promesa o estaba el camino hacia la tierra prometida. Y yo creo que a nosotros nos encantaría que Dios hiciera eso en nuestras vidas, ¿o no?
que simplemente Dios abriera los ríos y nosotros simplemente camináramos hacia nuestra tierra prometida. Entonces usted ora: Dios, abre el camino y permíteme ver que a mi jefe lo echen y que me nombren a mí como el jefe. O simplemente muéstrame dónde está el lugar de mi prosperidad y yo simplemente tenga que atravesar el río y la gente se pueda dar cuenta del Dios tan poderoso que tenemos. Y ahí estamos confiando que Dios actúe de esa manera. Pero también está la historia de Noé. Esa historia es un poco diferente porque Dios habló a Noé, pero a él lo preparó para lo que venía. Él tenía que tener la fe necesaria para creer que venía una tormenta. Ahora, no era cualquier tormenta. Con mi hija estamos estudiando la historia de los tsunamis y todos estos desastres naturales. Y nada, hay una película inclusive que habla de eso y yo no he sido capaz de mirarlo. Ese tipo de películas realmente me entristecen mucho y ver la tragedia de las personas no es algo que a mí me produzca mucho interés de ver. Pero en este caso no era un tsunami de 30 metros, era una inundación mundial, o por lo menos de la tierra conocida en ese momento, se iba a inundar totalmente. Ese era el tipo de tormenta que Dios le dijo a Noé que iba a pasar. Pero no solo le dijo eso, le dijo: Noé, tranquilo porque vas a sobrevivir. Pero tenía que pasar esta tormenta. Noé fue obediente y construyó el arca con las especificaciones que Dios le dio, no como él creía que debería ser construida. Hizo las cosas en contra de lo que el mundo pensaba. Le creyó a Dios, construyó el arca y puso los animales en esta arca. Y cayó la tormenta. Ahora yo quiero que usted se imagine a Noé y en esta situación. Es claro que esto no fue una situación como la pintan tal vez las historias bíblicas de los niños que venden ahí el café, donde estaban ahí todos gozándose y todos cantaban y los animalitos ahí todo. No, yo quiero creer que Noé era como un hombre como usted y yo, con luchas y con la necesidad de pegarse a Dios en todas sus necesidades. Yo me imagino a Noé ahí en mitad de la tormenta y mientras el barco se mecía de un lado a otro, él estaba pensando: ¿será que yo pegué bien estas puntillas? ¿Será que me quedó bien armada? ¿Qué tal si yo no obedecí bien a Dios y no hice todo lo que él me pedía? Durante esta tormenta y la inclemencia del clima, aunque la Biblia nos habla de la fe de Noé, no creo que fuera una experiencia fácil y agradable para él. Yo creo que Dios nos lleva a pasar los ríos de esta manera, a la manera de Noé. Él nos está hablando y nos está preparando. Semana tras semana aquí oímos de palabra de Dios y preparación. La iglesia tiene un proceso de formación que nos permite estar preparados para pasar estos ríos. Pero eso no es lo único que hay que hacer. Una vez entremos en estos ríos vendrán tormentas, y tormentas muy fuertes. Dejarse llevar por las corrientes implica que nos vamos a pegar una que otra sacudida. Y aunque nos imaginamos la corriente de Dios como algo apacible, como algo sereno, realmente no lo es. Pero ahí yo me pregunto, bueno, ¿pero por qué tenemos que pasar todo esto? ¿No sería más fácil que Dios simplemente, como en el caso de Moisés, abriera los mares y pudiéramos pasar al otro lado a obtener nuestra tierra prometida? Y aquí veo dos cosas. Una es que para los nuevos cristianos vemos cómo Dios obra de manera como obró con Moisés, y vemos que Dios despliega un poder impresionante y hace milagros que tal vez nunca habíamos visto. Cuando yo recién me convertí al cristianismo, yo vi a Dios moviéndose y vi unas manifestaciones de Dios poderosísimas. Pero ya después de que llevamos varios años como cristianos, vemos que con el tiempo la intervención divina de Dios es diferente. Ya no vemos los ríos que se abren. Dios nos lleva claramente a cruzarlos de la manera como lo describe Ezequiel. Pero ¿qué pasa si no hacemos las cosas como las dice Dios? ¿Qué hubiera pasado con el arca si Noé no hubiera sido obediente? Pues claramente
si nosotros nos metemos al río y no obedecemos a Dios, nos vamos a ahogar. Y ahí vienen los sentimientos de tengo que volver atrás, yo tengo que volver a mi confianza, en mi seguridad anterior. Pero como vemos en los versículos, no todo es tormenta y oscuridad en este río. Claramente Ezequiel nos habla de un destino bueno. Tuve hace unos días un sueño, es más, era como una pesadilla. Y yo realmente no tengo pesadillas comúnmente cuando duermo y sueño. En mi sueño yo estaba en mi casa y el sentimiento era como una película de terror, en eso en que alguien quiere meterse a la casa y suenan las ventanas y yo revisaba las ventanas y todo estaba bien. Y yo oía crujir las puertas y iba y las miraba y todo estaba bien. De pronto sonaba el teléfono y yo contestaba y no me hablaba nadie. Película de terror. De pronto lo que sí recuerdo y me llamó mucho la atención en el sueño es que yo miraba las paredes y miraba las uniones que tenía con el techo y en esos puntos donde se encuentran, y yo sentía que algo trataba de meterse, como si una criatura demoníaca, aprovechando esos poderes elásticos, lograra colarse por esos pequeños huecos. Y no adivinan qué pasó después. Me desperté. Y yo de pronto dije, Dios, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Fue producto esto de una pizza trasnochada que me comía anoche? No, mentira, estaba en ayuno, entonces claramente no era eso. Entonces yo dije, Dios, muéstrame si tú me estás hablando a través de este sueño. Y Dios me dio una revelación de este sueño. Dios me estaba mostrando que mi casa, toda mi casa estaba en alta mar. Ya no dependíamos de los fundamentos ni de nuestros pies para sentirnos seguros. Él me estaba mostrando que podíamos confiar en Él. Y aunque las aguas trataran de meterse, Él nos estaba protegiendo. Y me hizo pensar que no me pasó nada en el sueño. Realmente, aún más que el susto, realmente no pasó nada. Y también nos mostró que teníamos una casa fuerte. Es claro que había y hay una intención del enemigo de tratarse de meter en nuestra casa y hacer que naufraguemos. Pero Dios nos dijo, yo estoy con ustedes. Dios nos mostró que podíamos soportar la tormenta. Claramente también me di cuenta de esos pequeños huecos donde se trata de meter al enemigo. Seguramente son huecos que me toca tratar de trabajar para que no sean aprovechados por el enemigo. Pero Dios también me dio unos versículos que nos muestran claramente qué hay al otro lado de esas aguas. Isaías 42 y 43 hablan de ese lugar. Y quiero que los miremos porque cuando yo leí estos versículos me di cuenta de lo importante que es esta palabra para la iglesia y cuánto Dios quiere que nosotros oigamos este mensaje y tomemos decisiones acerca de ir a ese otro lado del río. Isaías 43:2 dice lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego o la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. A mí me pareció espectacular y me parece espectacular que esto se los esté diciendo Dios a ustedes, porque es una clara demostración de que Dios nos está protegiendo, pero nos quiere llevar a través de este camino. Y concretamente en los otros versículos nos dice exactamente qué hay al otro lado del río. Y hay 6 cosas que yo quiero mostrarles que hay en ese lugar. Lo primero está en Isaías 42:6. Dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Lo primero que vemos a ese lado del río es protección. Y una protección especial. No es la protección de Dios, protégeme, y como si nos echamos la bendición y ya, protección. No, es una protección donde Dios no va a permitir que le pase nada a usted. Ni el mundo ni los enemigos tendrán acceso a usted, porque Dios nos protege de una manera especial. Nos está protegiendo con su misma mano. Lo segundo que yo veo está en Isaías 42:7.
Y dice: abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Y esto me hace ver que primero Dios nos va a dar libertad. Pero no solo nos da libertad a nosotros, sino nos da poder para poder liberar a otras personas. Ese lugar va a tener eso. Lo tercero que veo está en Isaías 42:9 y dice: todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Ahora, ¿cuánto nos gustaría eso? ¿Cuánto nos gustaría que Dios nos dijera todas las cosas antes de que sucediera? Pero la Biblia dice que va a suceder en ese lugar. Esto me habla de una claridad de futuro. Ahora, esto no es para que usted le pide los números del baloto y vaya y se lo compre. No, no se trata de eso. Claramente Dios tiene una prosperidad para usted. Pero esto no es lo que habla. Lo que habla es que haya comunión. Una comunión en donde Dios nos habla y nos va a decir. Y Él dice: mira, vas a pasar esto. Como dijo Noé, vas a pasar esa tormenta, pero vas a sobrevivir. Y vas a salir victorioso de esto. Y sentir que Dios nos pueda estar hablando significa que debemos estar en un lugar donde hay una perfecta comunión con Dios, donde sentimos y tenemos claridad que es Él el que nos está hablando. Lo cuarto, y esto me llama mucho la atención, está en Isaías 42:10. Dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten sus alabanzas desde los confines de la tierra, canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Y me llamó la atención porque está hablando que ese lugar es un lugar donde va a haber y debe haber alabanza y adoración permanente. Y yo le pregunto: ¿cómo está su tiempo de alabanza y adoración? Porque la alabanza y la oración no son 5 minutos antes de orar diariamente, o una canción que pongo de vez en cuando como para poner el ambiente. No, es una canción que brota de nuestro interior permanentemente, y todo el tiempo estamos ahí declarando y haciendo exaltación de las maravillas de Dios. Usted sabe que el ser humano tiene la capacidad de cantar dormido. Yo ahí en mis sueños puedo oír la voz, puedo oír las melodías. Yo soy baterista y yo oigo la batería toda la noche. No, pero no se trata de eso, es oír realmente esa alabanza permanentemente. Dios nos creó para tener esa posibilidad. Lo siguiente que vemos está en Isaías 42:13. Dice: el Señor marchará como un héroe poderoso. Hoy están de moda los héroes, pero ¿usted se ha imaginado a Dios como ese héroe? Ahí sí vamos a ver las manifestaciones de un Dios poderoso, de ese héroe que todos hemos querido que venga y nos rescate. Ese es el lugar que Dios tiene reservado para que sucedan esas cosas. Y lo último que vemos está en Isaías 42:16. Dice: guiaré al ciego por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Esto me habla de una vida con propósito. Claramente Dios nos va a mostrar y nos va a iluminar el camino por donde nosotros debemos andar. Nos va a iluminar el lugar hacia donde Dios nos quiere llevar. Es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y yo creo que Dios está aquí. Y claramente Dios se está manifestando a las personas. Pero en este lugar vamos a disfrutar de esa presencia. Y yo no estoy diciendo que es un lugar que tenemos que esperar llegar. No, simplemente es un lugar que Dios nos lleva en el Espíritu a entrar. Iglesia, nosotros no podemos dejar de caminar en ese sentido. Nosotros no podemos volver atrás. No hay tiempo ni siquiera de mirar hacia atrás. Es tiempo que dejemos que Dios nos adopte y nos dé su apellido. Tenemos que quitarnos las vestiduras que nos hacen ver como cristianos, pero lo único que hace es tapar un hombre que no ha nacido de nuevo. Y cuando me refiero a esto, Dios me dio un versículo, y un versículo que confirma
esta palabra para cada uno de ustedes. Y está en Efesios 4 del 23 al 24. Y dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Otra versión dice: vístanse de la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Confiemos en Dios y dejémonos llevar por esas aguas. Dios quiere que vivamos tomados de su mano, pero es claro que Dios nos quiere llevar a ese lugar. Yo creo que cierre sus ojos por un momento y vamos a pensar en esto, y yo quiero que también usted tome un momento para hacer tal vez la oración más seria que usted puede hacer hoy en día, y es preguntarle a Dios: Dios, ¿será que yo sí he nacido de nuevo? ¿Será que sí en mi vida yo he tomado la decisión de nacer de nuevo? Y reflexione por unos minutos. Tal vez muchos aquí pueden estar simplemente vestidos con esa vestidura que nos hace ver como cristianos, pero por dentro simplemente está el viejo hombre esperando pacientemente para que con los años llegue a pasar lo que les ha pasado a varias personas. Simplemente se cansan, simplemente dicen: ¿qué sentido tiene día tras día llegar a este lugar? Y simplemente no es sino una cuestión de tiempo para que esa vestidura sea removida y deje ver a ese viejo hombre. Dios claramente no quiere que ese sea su caso. Dios quiere llevarnos a través de un camino y quiere llevarnos a un lugar espectacular. Y usted solamente diciendo: ven. Es una invitación para que digan: venga. Es necesario que nazcan de nuevo. Ustedes no pueden ser la misma persona que eran antes. Y si usted está en este momento luchando por eso, dígale: Señor, hazme nacer de nuevo. Bautízame con ese espíritu que me haga convertirme realmente en el hijo que tú quieres que yo sea, en el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea. Y es necesario también que entendamos que Dios nos está llevando a este río, y es necesario que caminemos, y tal vez pueda producir ansiedad, miedo, temor, pero Dios dice: confíen, vengan a mí, dejen. Posiblemente otros ya el agua no los deja respirar, pero Dios dice: sigan confiando, déjense llevar por esas aguas. Que los ríos de tu sangre limpien mi interior. Perdonado soy con tu amor. Que los ríos de tu sangre limpien mi corazón. Oh, dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón. Llevaste mi pecado y mi culpa en la cruz. Tu cruz me da libertad. Tu sangre me salvó, mi pecado perdonó. Lo echaste en el mar del olvido. Soy perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado. Y ya no vuelvo atrás. Y ya no